A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos, con las noticias más importantes del día. Bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llega gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 7372 081. Sean ustedes bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Hubo un momento de inteligencia en el cual los humanos aprendimos a decir mucho más de lo que las palabras decían. Aquel estilo irónico en la literatura se lo debemos, entre otros, al poeta y fabulista francés Jean de La Fontaine. De La Fontaine nos enseñó que el león, símbolo de los reyes y poderosos, podía aparecer como un ser brutal, injusto, tiránico. Y ni los reyes ni los poderosos podían ofenderse ni tenían cómo protestar, porque la historia que se contaba era la de un león, no la de ningún ser humano. Y aquel león podía comportarse también sabio y generoso para dar a entender que los poderosos, si son inteligentes, pueden y deben ser generosos y sabios. En fin, que las fábulas de La Fontaine eran un medio inteligente para decir verdades, sin que nadie pudiera descargar sus iras por sentirse aludido. Pero los animales en La Fontaine no son figuras tiesas, estereotipadas. Ellos, en aquellas historias, al igual que los humanos, presentan luces y sombras, virtudes y defectos. Por ejemplo, los zorros, con toda su inteligencia y astucia, pueden a veces ganar. O como algunos humanos que se creen muy zorros, pueden terminar en la peletería. Las obras de La Fontaine, de cuervos y tortugas, de hormigas y cigarras, de ratas y leones, tan divertidas para los niños, enseñan también a los adultos que quieren seguir aprendiendo sobre la vida con todas sus sutilezas. Jean de La Fontaine, como los grandes escritores, seguirá siendo leído y aplaudido por los públicos que quieren beber de la fineza de sus letras y de la profundidad de su sabiduría. Jean de La Fontaine, el francés que nos regalara tantas y tan deliciosas historias, estaba siendo recibido por el silencio y el misterio, un día como hoy, 13 de abril de 1695. Y los humanos siempre le agradeceremos que nos haya enseñado a pensar a través de la voz de los animales. Las principales noticias del día. Titulares. El gobierno no tuvo objeciones durante la audiencia de liberación de Glass. Denuncia para proceso de destitución a presidenta de la Asamblea fue calificada. Cuarta revisión del Fondo Monetario Internacional se dilata y se espera concluir a fines de abril. La gasolina super incrementa su valor a $4.66. En vida y tecnología, planes de internet satelital. En el segmento de opinión, ¿por qué la farra? ¿Por qué la fuga? Y hemos perdido la confianza. En política internacional, quinta columna. Los editoriales serán de Talía Flores. Con Glass y Don Nasa, Lazo pierde la consulta antes de convocarla. Hernán Pérez Luz, Manglar Alto, Paradise. Martín Payares, la felicidad de Glass debería durar poco. El plop de la noticia. Noticias del día. El gobierno no tuvo objeciones durante la audiencia de liberación de Glass. El Estado tuvo la oportunidad de objetar la liberación de Jorge Glass en la audiencia de habeas corpus con sus 3 representantes legales, pero ninguno lo hizo. La actuación de los juristas quedó registrada legalmente en el acta de la diligencia que se hizo pública el 11 de abril de 2022. En el documento de 11 páginas se detalla que en esa diligencia estuvo presente Alexis Vázquez como representante legal de Rehabilitación Social, SNAI, Jorge Comaicín, delegado de la Policía Nacional, e Iván Pozo, del Ministerio de Gobierno.
Estos dos últimos incluso permanecieron en silencio durante toda la diligencia, mientras Vázquez inició su intervención con la frase "no tengo nada que objetar". De hecho, toda la audiencia se centró en su estado físico y mental mientras permaneció en la cárcel. Esto sucedió a pesar de que el habeas corpus se interpuso por un presunto riesgo de la vida de Glass en enfrentamientos dentro de la cárcel de Latacunga, según su abogado defensor Edison Loaiza. El jurista indicó, tras los hechos ocurridos en la cárcel de La Suay el pasado 5 de abril, que se suscitaron manifestaciones dentro de la cárcel de Latacunga también. Por ese motivo, Glass habría sido trasladado a otro centro de rehabilitación que no se detalló en la diligencia. En esos días, la accionante del recurso se habría intentado comunicar con él para conocer su estado de salud, pero no tuvo respuesta del SNAI y por eso decidió plantear el habeas corpus. Además, señalaron que informes de valoraciones neuropsiquiátricas de doctores del Ministerio de Salud alertaron del riesgo de vida del ex vicepresidente de la República. Denuncia para proceso de destitución a presidenta de la Asamblea fue calificada. Con 4 votos a favor y una abstención, el Consejo de Administración de la Legislatura calificó a trámite una denuncia presentada contra la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, que podría llevar a su remoción. La decisión se tomó la noche del lunes 11 de abril del 2022, con el respaldo del primer vicepresidente Virgilio Saquicela y los vocales Darwin Pereira, Ronnie Aliaga y Joana Moreira. Tras la calificación de esta denuncia, corresponderá al Pleno conformar una comisión pluripartidista de 5 integrantes para investigar a Llori. Esteban Torres la acusa de incumplir funciones por no haber dado paso a la apelación a la presidencia por 2 ocasiones en el Pleno y exceder los plazos para la reinstalación de las sesiones. En la resolución, el CAL solicitó a Llori que de manera inmediata convoque al Pleno para conocer esta denuncia y dar paso a la comisión pluripartidista. Cuarta revisión del Fondo Monetario Internacional se dilata y espera concluir a fines de abril. El presidente de la República, Guillermo Lasso, se reunió el 11 de abril de 2022 de manera virtual con la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Gergoyeva. El encuentro es parte de la recta final de la cuarta revisión que el organismo realiza al acuerdo de facilidad extendida que Ecuador mantiene con dicha entidad. En principio, la revisión estaba prevista para diciembre de 2021, pero se movió para marzo de este año. Según fuentes del gobierno, el retraso se debe a inconsistencias en las cifras del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, además de otros datos macroeconómicos que han debido actualizarse por el aumento del precio del petróleo y los nuevos escenarios tras la guerra entre Rusia y Ucrania. También el multilateral y las autoridades del país definen cómo se realizará el seguimiento al acuerdo cuando éste concluya en diciembre del presente año. Se espera que la revisión termine a fines de abril para que el gobierno acceda al desembolso de $700 millones. Gasolina Super incrementa su valor a $4,66. El nuevo precio de galón de gasolina Super se establece en $4,66. Desde el martes 12 de abril del 2022, este es el valor de los conductores ecuatorianos deberán pagar por este producto. Osvaldo Erazo, secretario ejecutivo de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de Petróleo del Ecuador, confirmó en su cuenta de Twitter que el precio de la gasolina Super se incrementará en 68 centavos por galón desde este martes. Desde el 12 de marzo pasado hasta el 11 de abril, el precio referencial del galón de Super fue de $3,98. El valor de esta gasolina se actualizará de manera mensual en función del costo internacional del petróleo, transporte, impuestos y otros. El valor del extra, Ecopaís y diésel está congelado desde octubre pasado. El galón de estos combustibles se vende en $2,55 y $1,90 respectivamente. Vida y tecnología.
Hola amigos, gracias por estar con nosotros en este espacio de vida y tecnología. Les queremos comentar una noticia que surgió hace unos días respecto a que Amazon, el gigante tecnológico, en su proyecto de Internet satelital global, va a lanzar 3.000 satélites a la exósfera, es decir, para que estén dando la vuelta al planeta en este año y en el siguiente hasta el 2023, hasta finales del 2023. Esto se une a la estrategia de Internet global que también Elon Musk, el fundador y el presidente de Tesla, también ya anunció el año pasado, hace unos meses, precisamente de este mismo plan. Eso quiere decir dos cosas. Primero, que la carrera de la tecnología en este momento ya traspasa las fronteras del planeta. El segundo es que este tipo de proyectos lo que busca es que todos tengamos conectividad, y en teoría el plan tanto de Amazon como de Musk es que las áreas del planeta que no tienen conectividad en este momento tengan fácil acceso a la conectividad. Nosotros tenemos como ecuatorianos retos muy importantes respecto a ofrecer conectividad a las zonas como por ejemplo la Amazonía, donde es muy difícil y muy caro llegar con conectividad. No se puede llegar con cable. Hay unos proyectos de globos aerostáticos para que estén colgados en la atmósfera de las zonas de la Amazonía, pero todavía eso implican costos muy altos para los usuarios. Por lo tanto, ese tipo de proyectos tienen retos importantes que superar. ¿Hay otras formas de conectividad? Sí, hay otras formas de conectividad, pero estos anuncios, como los 3.000 satélites que van a lanzar estas compañías y los otros 2.000 o 2.500 que también anunció Elon Musk hace unos meses, quiere decir que se está pensando en, de alguna manera, democratizar el acceso a la conectividad. Pensemos en nuestro país y pensemos en otros países como los nuestros. Pensemos también en África, donde los porcentajes de conectividad todavía son más bajos que los de América Latina. Los de América Latina no son los más altos del planeta. Por tanto, este tipo de proyectos sí nos puede estar beneficiando. ¿Qué es lo que va a pasar con esta carrera por la atmósfera? Bueno, al final estas inversiones que hacen estas compañías tendrán que ser rentables de alguna manera, porque no tienen otro sentido que ese. Pero también pensemos en lo que vamos a poder beneficiarnos. Es decir, esa transición a una mayor conectividad está muy cercana, entre este año y el siguiente. Y por eso nosotros queríamos comentarles a ustedes en este espacio de vida y tecnología. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. Bienvenidos. Que un ciudadano puede acudir con un recurso de habeas corpus, por supuesto. ¿Por qué, por ejemplo? Porque lo encarcelan sin cumplir con los requisitos establecidos en la ley para poderlo privar de la libertad. Que la orden venga de una autoridad competente. Que tenga competencia y jurisdicción, por supuesto. No lo pueden encarcelar a un señor que comete un delito en Tulcán, en Loja, y ponerlo ante un juez en Loja. No es posible. Que una persona que tiene sentencia condenatoria, ¿no?, y que está en plena ejecución, puede pedir un recurso interponer un recurso de habeas corpus, sí. La Corte Constitucional se ha pronunciado en un fallo que dice que cuando un ciudadano en un reclusorio está siendo torturado, puede pedir un habeas corpus. Y claro, el habeas corpus podría significar que lo podrían trasladar de centro penitenciario. A que un ciudadano que se encuentra cumpliendo una pena de pronto tiene una enfermedad catastrófica, por supuesto, pero ni más faltara. Incluso hay la posibilidad de un indulto por temas humanitarios.
que puede pedir habeas corpus, interponer ese recurso, una persona que por situaciones médicas, mentales, se encuentra con problemas, como se ha dicho en el caso del señor Glass, que su estado depresivo y su alteración mental podía incluso desembocar en un suicidio. Claro, pues con un análisis psicológico se podría llegar a eso. Pero además existe una regla adicional, que hay que plantear el recurso en la jurisdicción donde se encuentra el reclusorio. El abogado del señor Glass ha dicho en su petición que no saben dónde se encuentra. Pero más allá de que es público y notorio, bueno, ¿tiene algún documento que diga que lo trasladaron de la cárcel de la Tacunga? ¿Algún documento que digan, bueno, no está aquí, está de paso en la cárcel tal? No. Bueno, pero supongamos que no le quieren entregar eso. Dice la norma que puede interponer el recurso en la ciudad donde ha tenido su domicilio, donde es Guayaquil. ¿Pero qué tiene que ver Manglar Alto, pues? Con la Tacunga, con Guayaquil, con Cuenca, con Quito, con Manabí. Portoviejo hay una cárcel del Rodeo, si no me equivoco. De suerte que todo lo que me he permitido comentarles a ustedes, anunciando normativas que están ahí en la ley, no es nada del otro mundo, nada de eso se ha cumplido. Es decir, el juez de Manglar Alto no tenía competencia, porque este es un tema territorial que no dice en Guayaquil, en Quito, en Cuenca, en Portoviejo, y en cualquiera de los casos en Manglar Alto no dice eso la norma. Aquel juez dice que él ha hecho un sorteo manual una noche, y dice también la norma que la persona que interpone el recurso se presentará en la audiencia. No se ha presentado. También dice la ley que en la boleta de excarcelación, ¿no?, debe constar y debe anunciarse contra cuál orden de prisión o detención está interponiendo el recurso. Tampoco lo dice. Bueno, supongo que cuando presente el fallo por escrito y con su firma lo va a decir, pero bien pudo, por ese tema, haber tomado recaudos, como lo hace en otros casos el funcionario del organismo que se encarga del tema penitenciario. Bueno, ni enfermo, ni mal de la cabeza, ni nada de eso. Salió a hacer alarde con una arenga política, en plenitud de facultades. Termino solo diciendo una cosa: si sabe que puede volver porque pueden revocar esa decisión, ¿cómo es que se lanza a hacer toda una parranda? ¿O es que el asunto era usar este recurso como la ganzúa para abrir la puerta y quién sabe después levantar el vuelo? Nos vemos la próxima semana. Qué gusto haber estado con ustedes. Enfoques con Claudia Arteaga. Gracias por estar con nosotros. Estamos en Semana Santa, una semana de reflexión, pero al mismo tiempo, dada la situación política del Ecuador, es una semana de incertidumbre. Hace unos días vimos cómo una señorita o una señora prófuga de la justicia aparentemente arregla sus líos y nuevamente es figura televisiva. Después vemos un señor que ha jugado con los ahorros de las personas, que es captado o visibilizado dentro de un ministerio, y esto genera dudas. Y por último vemos que otro señor, gracias a un juez de la península de Santa Elena, logra un habeas corpus que aparentemente no era posible, pero se da, y sale de una cárcel. Entonces, ¿cómo lograr entender qué pasa en este país? Hay que reflexionar, hay que pensar, pero hay que también visibilizar quiénes son responsables de todo lo que vivimos.
Es decir, no se habla de pactos, se echa la culpa que el A pacta con el B, que el B pacta con el C, que todos han hecho tales o cuales cosas. Lo que queremos es aclarar lo que vivimos. Somos conscientes de que el Ecuador vivió o ha vivido y vive lamentablemente temas de corrupción terribles. Cuando un culpable ha sido apresado, debe mantenerse en la cárcel, debe devolver lo robado, porque es lo fundamental. Siempre hablamos de toda la corrupción, pero al final si hacemos una simple suma o resta de qué devolvieron, no han devuelto nada al país, y son recursos de todos los ecuatorianos. Si mostramos lo que pagamos en impuestos, en el predio, en impuesto a la renta, en IVA, en esto y en el otro, todos pagamos, y ese dinero es el que se roban. El dinero que debe estar invertido en salud, en educación, en todo aquello que el Ecuador necesita, de pronto es robado y nadie puede recuperarlo. Es hora de reflexionar, es hora de llegar a un gran quiebre como país y decir, ahora en adelante esto se va a arreglar así. Los culpables van a devolver lo que se robaron. Si tienen que estar detenidos, presos, encarcelados, es otro asunto, tienen que ver la justicia. Pero lo importante es que devuelvan robado y que sus dineros mal habidos efectivamente vuelvan al Estado ecuatoriano y se inviertan de manera positiva. ¿Cómo generar transparencia? ¿Cómo generar diálogo? ¿Cómo generar confianza? Lo que más necesitamos es confianza en el país, confianza en las autoridades, confianza en que es un país en donde todos vamos a poder construir, desarrollarnos y tener un mejor futuro. Hay empresas importantes, hay sociedad civil importante, hay medios de comunicación importantes, pero lo que se ha roto es la confianza. Y lo más grave, muchas veces podemos decir que se rompe también la esperanza de un mejor futuro. Así es que, hora de reflexión, Semana Santa, muchos comentarios se han dado. Uno puede estar con sus familias, puede ir a orar, puede hacer una serie de cosas, pero el punto es hacia dónde queremos ir y qué debemos hacer como ciudadanos. Porque también las autoridades pueden ser culpables, echamos la culpa a, pero ¿quiénes las elegimos? O sea, nosotros cuando vamos a votar en esa papeleta enorme, llena de nombres para la asamblea, por favor sepamos quién es cada nombre, qué representa cada nombre, qué historia tiene, qué confianza nos puede dar. Igual cuando vayamos ahora para alcaldías, prefecturas, concejales, por favor seamos responsables con lo que hacemos. Exijamos que una autoridad tenga una hoja de vida limpia, tenga claridad y por lo tanto pueda hacer una buena labor a cargo de un gobierno local, regional, nacional. Y ahora, esperemos respuestas, exijamos respuestas. ¿Hay pactos o no hay pactos? ¿Quién pactó con quién? ¿Y por qué lo realizaron? Si el pacto es para mejorar una situación como país, hay que analizarlo. En la política no es pecado pactar, pero si el pacto es para guardar cosas escondidas que nos hacen daño, hay que sancionarlos. Entonces, hagamos un análisis profundo, exijamos respuestas, exijamos que nos den la información completa para poder evaluar qué pasa como país y cómo podemos proyectarnos. Gracias por estar con nosotros en los noticieros de Telesucesos. Global Hoy con Alan Catey. La expresión fue acuñada durante la Guerra Civil Española para referirse a un sector de la población que por A o B razones favorecía la postura del enemigo y se identificaba con él. En un mundo que pronto entraría en un conflicto mucho mayor, que incluiría a la casi totalidad de Europa y a buena parte del mundo, la expresión se popularizó básicamente por las graves discrepancias internas que eran comunes en un momento de polarización en lo ideológico y lo político. Hoy resulta de completa actualidad, aplicado a la Unión Europea, respecto de la postura de uno de sus países miembros, Hungría, y de otro, Serbia, aspirante a ingresar al espacio comunitario. La postura húngara, totalmente a contravía de la decisión colectiva de enfrentar a Rusia ante su agresión a Ucrania, va de la mano de las estrechas relaciones personales por sus afinidades políticas entre Viktor Orbán, el jefe de gobierno húngaro, y su par Vladimir Putin. Resulta llamativo constatar que tanto Orbán como Putin sostienen posturas muy similares alrededor de plataformas religiosas y conservadoras, nacionalistas y sumamente tradicionalistas.
El partido político de Orbán, Fidesz, se ubica bastante a la derecha de los partidos conservadores europeos, muy cerca de lo que podríamos denominar como neofascismo. De hecho, las afinidades del partido gobernante húngaro se dan con los diversos partidos, movimientos y líderes de los grupos de la extrema derecha europeos, la AfD alemana, Vox en España, la Agrupación Nacional de Marine Le Pen en Francia, que acaba de pasar a la segunda vuelta en las elecciones francesas, o Lega Nord de Matteo Salvini en Italia. Son los mismos partidos que hasta antes del ataque ruso a Ucrania eran entusiastas de Putin, de quien se proclamaban amigos y coidearios, como lo declarara el referente mayor de la extrema derecha italiana Silvio Berlusconi. Tras la injustificable invasión rusa, han debido tratar de marcar distancias con Putin ante la ola de indignación que esta acción ha generado en Europa y que ha dado lugar a un movimiento de solidaridad con los refugiados ucranianos por un lado y con la propia Ucrania por su determinación y coraje para enfrentar la agresión y defender con todo su país. Sin duda, detrás estará también algún grado de sentimiento de culpa por no haber sido capaces de actuar decisivamente ante las previas agresiones rusas en Georgia en 2008 y en Crimea en 2014, pasividad que envalentonó a Putin, llevándolo a concluir que tampoco harían nada en su invasión a Ucrania. No hay que olvidar, por su parte, que el presidente Zelensky ha sido muy efectivo a la hora de la batalla de la información y ha posicionado muy bien su relato de cara a la Unión Europea y a los Estados Unidos. Pese a todo este cambio europeo respecto de Rusia, visualizándola como un peligro para los valores democráticos occidentales y a su alineamiento con Ucrania, proveyéndola con las limitaciones que se ha autoimpuesto, con armas defensivas, antitanques y antiaéreas, en las recientes elecciones parlamentarias en Hungría, Orbán obtiene una victoria decisiva. Antes de las elecciones se había mostrado un tanto cauto en relación al conflicto, pero tras su victoria se ha decantado claramente en contra de las sanciones a Rusia, de la provisión de armas a Ucrania y sobre todo del posible paso o acantonamiento de tropas de la OTAN, de la que Hungría es parte, ante la posibilidad de una escalada en el conflicto. Además de las ya mencionadas afinidades, no cabe descartar que el inquebrantable apoyo de Orbán a Putin, con quien se reunió a principios de febrero, poco antes del ataque ruso, se deba a las muy convenientes condiciones en que Rusia le provee de gas a un precio 5 veces inferior al del mercado. Para Putin, este regalo resulta un arma muy efectiva al introducir una cuña en un país de gran importancia estratégica que tiene una larga frontera con Ucrania, separando en efecto a Hungría de sus compromisos con la OTAN. Resulta penoso constatar cómo Orbán olvida las trágicas experiencias que Hungría padeció en 1956, cuando el ejército y los tanques soviéticos sofocaron a sangre y fuego la revuelta húngara contra el régimen comunista impuesto en el país tras la Segunda Guerra Mundial, causando la muerte de unas 10.000 personas, encerrando en campos de concentración a más de 20.000 y provocando el éxodo de 200.000 húngaros. Las mismas tácticas, el mismo salvajismo, la misma brutalidad entonces es lo que puede apreciar el señor Orbán en las acciones del ejército ruso en Ucrania, como para que se le refresque la memoria. Ante la postura de Orbán, la Unión Europea se encuentra ante una encrucijada complicada en un momento muy difícil. Aplicar sanciones a Hungría
sería la justificación de esta para un mayor alejamiento de la Unión Europea, acercándose más a Putin. El caso serbio es, si cabe, aún más complejo, dada la histórica cercanía política de Serbia con Rusia por los lazos étnicos, lingüísticos, culturales y religiosos que las unen en su condición de países eslavos. Vale la pena recordar que el detonante de la Primera Guerra Mundial se origina en el enfrentamiento entre el Imperio Austrohúngaro y Serbia tras el asesinato de Francisco Fernando, el heredero al trono imperial, en Sarajevo por un terrorista serbio, miembro de una organización nacionalista extrema. La ambivalente postura serbia respecto, por una parte, de la adopción de unos valores políticos democráticos indispensables a ojos de la Unión Europea en torno a elecciones libres, respeto a los derechos ciudadanos y humanos, una justicia independiente que garantiza de la ley, ha determinado que la postulación de Serbia como candidato para ingresar a la UE se haya visto demorada muy significativamente. Los conflictos que Serbia directa o indirectamente mantiene con sus vecinos Kosovo y Bosnia de ninguna forma han contribuido para acelerar su ingreso a la Unión Europea, y la memoria reciente de las atrocidades serbias en ambas regiones por motivos religiosos y étnicos, menos aún. Para colmo, informes muy recientes refieren la llegada a Belgrado de un gran cargamento de sistemas de defensa antiaérea procedentes de China, que presuntamente serían derivados a Rusia. De ser cierta esta información, además de la gravedad de la implicación china en un conflicto en el cual ha pretendido pasar por neutral, sería también el clavo en el ataúd de las aspiraciones serbias de ingresar a la Unión Europea. Es que teniendo ya una quinta columna adentro, una sexta como que estaría de más. Muchas gracias. Editorial. Con Glass y Don Nasa, Lazo pierde la consulta antes de convocarla. Artículo de Talía Flores publicado en Primicias. El umbral de tolerancia de los ecuatorianos está al límite y puede estallar en cualquier momento con consecuencias impredecibles. Tanta ignominia resulta insoportable. Cuando se pensaba que no sería posible algo más bochornoso que Don Nasa, instalado en el parqueadero del Ministerio de Defensa y escoltado por uniformados, el habeas corpus para Jorge Glass, decidido por un juez de Manglar Alto el sábado por la noche, es una bofetada en el rostro de la nación atormentada. Actuaron con audacia para encontrar a 510 kilómetros de donde estaba recluido el reo un juez bajo sospecha y convencerlo de que la vida del sentenciado estaba en riesgo. Son los privilegios de quienes nunca perdieron el poder, a pesar de haber perdido las elecciones, al punto de tener la osadía de manipular la justicia, sabedores de que hay jueces venales. Hoy, el sentenciado a 14 años de prisión por los casos Odebrecht y sobornos, que podría subir a 22 con los 8 años del caso Zingue, en apelación está libre, tras cumplir solo 4 años y 6 meses. El pueblo está indignado. Da grima escuchar a las más altas autoridades de justicia que antes no hicieron nada al respecto, rasgarse las vestiduras cuando todo está consumado. En lo político, las sospechas de un acuerdo entre el gobierno de Lazo y el correísmo, que data de tiempo atrás, causa tal repugnancia que ni los protagonistas lo admiten. Pero la prestidigitación argumental no alcanza para ocultar que han incumplido la promesa con la que ganaron las elecciones: combatir la corrupción y recuperar la plata que se llevaron durante la década robada. Los hechos demuestran que en la Asamblea Nacional se han unido a quienes antes acusaban y han actuado al unísono en los temas más sensibles. La reforma tributaria entró en vigencia por el Ministerio de la Ley por la abstención de UNES. Ocurrió en noviembre del 2021.
Con apoyo del oficialista Avance sumaron 99 votos además para amnistiar a 268 acusados, entre los que había buenos y también de los otros, beneficiando al correísmo, que podrá tener en la papeleta electoral de 2023 a personas que estaban procesadas. ¿Y qué decir de la inconcebible actitud del asambleísta por Creo Alterno de Ana Belén Cordero, quien votó en contra del informe sobre Petrochina, un colosal perjuicio de cerca de $5,000 millones para el país, que involucra a Correa y altos funcionarios suyos? No hay más explicación que el inadmitido y oscuro acuerdo. Si el cinismo se ha tomado la política, significa que la nación está en grave peligro. Con la liberación de Glass, cobra sentido la renuncia de Alexandra Vela al Ministerio de Gobierno y la carta que le envió al presidente Lasso, en la que, sin mencionar la decisión a la que se refiere, dijo que el camino que él ha tomado no es el más adecuado para salvaguardar la democracia y el desarrollo del país. A pocos días de que Francisco Jiménez la reemplazara, recibiendo parabienes de sus ex colegas asambleístas, incluidos los correístas, el juez excarcela a Glass. Y hay más: la velocidad de vértigo del Servicio Nacional de Atención a Privados de la Libertad, SNAI, que suele ser paquidérmica, anunciando que acatará la medida del juez de inmediato y pondrá en libertad a Glass, confirmaba las sospechas. Cuando el gobierno le dispuso apelar la decisión del juez, la gente ya había sacado sus conclusiones. La reacción del coordinador de la Comisión Cívica Anticorrupción, Germán Rodas, fue contundente. Son acuerdos políticos de trastienda que ofenden la conciencia nacional y contribuyen a la impunidad, comentó con desazón. La sospecha de que el pedido de habeas corpus se precipitó por el pánico de que Carlos Polit, detenido en Miami, revele los nombres y los montos de lo que se llevaron del país, tiene sentido. Con Glass sentenciado pero libre y Correa prófugo, lo que diga el excontralor no causará el impacto esperado, mientras que los ecuatorianos mirarán con espanto y desprecio cómo en el poder todo es transable, aunque se arrastre al país al despeñadero ético. Así, mantener la cordura resulta un juego de equilibrios emocionales en los que la voluntad es superada por el coraje y la impotencia ante tanta afrenta. El jueves 7 de abril, vestido con chaqueta blanca y gafas oscuras, alias Don Nasa, supuesto cabecilla de una red ilegal de captación de dinero, convirtió las instalaciones militares de alta seguridad en su personal cash bank, ratificando que el dinero da poder y blindaje. El sábado 9, Jorge Glass será liberado, a pesar de ser culpable y tener sentencias ejecutoriadas. Si antes el gobierno no tenía asamblea para gobernar, hoy no tiene pueblo, escribió en Twitter el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio. En el momento más oscuro de su gestión, cuando el país mira con espanto que la impunidad se ha aseñorado en la nación, el gobierno habla de consulta popular. Si el pueblo fuera a las urnas hoy, lo haría con las imágenes de Don Nasa gestionando su negocio desde el Ministerio de Defensa y la de Jorge Glass exhibiendo su impunidad por el país. De seguro, Lasso perdería la consulta popular antes de siquiera haberla convocado. Artículo de Talía Flores publicado en el portal Primicias. Manglar Alto Paradise por Hernán Pérez Luz, El Universo. Solo la corrupción salva la corrupción. Según la ley, el petitorio de habeas corpus debió haberse presentado en La Tacunga, pero como no les convenía hacerlo allí, fingieron que no conocían dónde estaba preso Glass. Todo el Ecuador sabía que Glass estaba preso en La Tacunga, todos menos el peticionario y su abogado. El juez les hizo el juego y aceptó el trámite el petitorio. ¿Cómo entonces la resolución fue enviada a La Tacunga si ninguno de los conjurados decía conocer dónde estaba preso Glass? Violando la ley, el juez, a quien los ecuatorianos le pagamos un sueldo con nuestros impuestos,
Procedió luego a manipular la garantía de habeas corpus y dispuso que Glass no siga más en prisión, sino que se presente una vez al mes ante la autoridad. El riesgo de fuga es evidente. La Corte Provincial de Santa Elena, que conocerá de la apelación, deberá anular esta sentencia y Glass deberá regresar a la Tacunga y deberá presentar su petitorio ante el juez que prevé la ley y no ante el juez que a él le venga en gana. A la audiencia que resuelva esa apelación en Santa Elena deberían asistir las máximas autoridades y fundamentar la apelación con todo vigor. En esa apelación está en juego la labor decidida de la ministra fiscal y en general en nuestro futuro como sociedad. Allí veremos si el Ecuador es una nación viable o si está simplemente condenada al fracaso perpetuo. ¿Qué clase de nación es aquella donde un juez de instancia puede dejar de lado una sentencia dictada por el más alto tribunal de justicia, o donde un condenado por atentar contra fondos públicos puede escoger a su capricho el juez que lo sacará de la cárcel? Lo grave de todo esto es que el país está lleno de jueces y abogados que trafican casi a diario estas aberraciones. Ya tuvimos a un juez que concedió un habeas corpus preventivo. Ahora tenemos algo más grave. ¿Cómo es que a través de un habeas corpus un individuo que está sentenciado por la Corte Nacional salga alegremente de prisión? Si esta fórmula funcionó con Glass, ¿por qué entonces no va a funcionar con narcotraficantes, violadores, asesinos o incluso con los otros miembros de la pandilla correísta? Será cuestión de tiempo. Todo lo que necesitarán hacer será viajar a Manglar Alto y conseguir un abogado que presente un escrito, preferiblemente el sábado de noche, pidiendo un habeas corpus diciendo cualquier payasada. Y el juez se lo concederá en minutos. Sería importante saber si los administradores de la cárcel de la Tacunga van a seguir aceptando este tipo de sentencias sin chistar. Una de las paradojas de este episodio es que revela una vez más cómo las mafias son las grandes beneficiarias de las garantías constitucionales. Como lo señalé en la otra columna de León Roldós, ha denunciado cómo muchos jueces vienen aplicando las medidas cautelares autónomas a reclamos puramente comerciales e inclusive para perjudicar a la banca pública por parte de poderosos deudores. E igual cosa sucede con otras garantías. Todos saben de esa práctica corrupta, pero nadie hace algo. Y mientras tanto, nuestro ex dictador, convertido en una suerte de embajador regional del criminal guerra de Putin, sigue muy campante recorriendo el mundo. ¿Qué espera el presidente de la Corte Nacional para cumplir con la ley e iniciar el trámite de extradición? Hernán Pérez Luz, El Universo. La felicidad de Glass debería durar poco. Martín Pallares, 4 Pelagatos. La algarabía del correísmo debería durar poco, máximo los 8 días que tiene la Corte Provincial de Santa Elena para conocer la apelación que ha anunciado la SNAI al fallo de un oscuro juez de Manglar Alto de otorgarle el habeas corpus. La cantidad de irregularidades e interrogantes que deja la actuación del juez Javier Moscoso abre, en efecto, muy poco espacio como para que los jueces de esa corte no acepten la apelación. Eso en caso de que actúe en apego a la ley y sin influencias de determinados sectores políticos o de otra índole. Para comenzar está el tema procedimental o de forma. El pedido de habeas corpus se presentó el jueves, al filo de la medianoche, en la ciudad de Santa Elena, en una unidad judicial que no tenía ninguna razón objetiva para ser competente en el caso. Según la ley, la competencia para un caso de habeas corpus se fija de acuerdo al factor territorial. Debe ser donde está cumpliendo la pena de prisión el posible beneficiario o, en caso de que se desconozca ese lugar, en su domicilio o de la persona que hace el pedido, en este caso Nicole Malavé. Aquí no hay donde perderse. Pocas cosas son tan de dominio público como el sitio donde está preso Jorge Glass, por lo que no se entiende que se haya radicado el caso en Manglar Alto, incluso en el supuesto de que Nicole Malavé tenga su domicilio en esa población, cosa que tampoco se sabe.
La maña para radicar en ese lugar la competencia se hace más evidente si se tiene en cuenta que el abogado que patrocinó a la solicitante, Edison Loaiza, es el mismo abogado de Glass. ¿No sabía el abogado dónde estaba su cliente? Luego está el tema del sorteo de la causa. De forma altamente sospechosa, el pedido se presentó a las 23:44 del jueves y a los pocos minutos se entregó el caso al juez Javier Moscoso de Manglar Alto, que ya tenía quejas por su conducta. Se le asignó el caso mediante sorteo manual, aunque muchos abogados sostienen que el sistema electrónico estaba perfectamente habilitado para eso. Por sorteo reglamentario, realizado manualmente por encontrarme de turno y aplicando el plan de contingencia, y encontrándose de turno el juzgado, la competencia se radica en Manglar Alto. Eso dice el escrito del juez que circuló en las redes sociales. En definitiva, en el tema de la competencia no parece que haya mucho campo para la discusión. Aparentemente, el pedido trató de ampararse en una nota vieja de un traslado de Glass durante un motín en La Tacunga para fingir el desconocimiento de su paradero. Pero ni siquiera ese argumento aguanta. La supuesta nota de traslado sería de hace varias semanas y todo el mundo sabe dónde estaba Glass. Y por último, como dijo un penalista a 4 pelagatos, el juez podía suspender la audiencia por 1 hora o menos y pedir que se le verifique dónde estaba Glass para negarle el recurso. Los cuestionamientos a las formas no quedan ahí. También hay cosas muy extrañas en la boleta de excarcelación. Para comenzar, no está firmada por el juez, sino por el secretario. Algo que los abogados penalistas consultados sostienen que es muy extraño, aunque no del todo inusual. Pero sobre todo, la boleta no especifica a cuál de las 2 condenas ejecutoriadas que cumple Glass se refiere, ni a la tercera por el caso Singue, que está en apelación. Esta característica completamente irregular de la boleta, además debía haber sido observada por las autoridades de la SNAI, que si bien no podían negarse a cumplirla porque así lo manda la ley, sí podían pedir una explicación. Esto hubiera demorado la salida de Glass al menos unas horas más. ¿Cómo ejecutaron los de la SNAI una boleta que lucía a leguas como irregular? Adicionalmente, hay otra cosa extraña en lo procedimental. Al momento de expedir la boleta de excarcelación, la resolución escrita del juez no había sido enviada a las partes y ni siquiera estaba colgada en el sistema. Eso es completamente insólito. Así lo dice el penalista Carlos Luis Sánchez. En lo de fondo, el caso también es indefendible. El habeas corpus, en este caso, no aplicaba. Según la legislación ecuatoriana, cuando ya hay sentencia ejecutoriada, como en el caso de Glass, solo procede cuando la detención ha sido ilegal, lo cual no aplica porque si habían cumplido todas las instancias de ley, si está siendo maltratado o torturado, lo cual no es cierto, porque es de amplio conocimiento que tiene un trato preferencial o en caso de que sea urgente precautelar la salud y la vida del reo. En el caso no consentido de que Glass hubiera estado tan enfermo como alegó su defensa, porque apenas salió hizo un despliegue de energía y buen aspecto, lo mínimo que debió hacer la otra parte, es decir, la SNAI, es presentar testigos y testimonios que demuestren que el argumento del pedido que apuntaba al estado de salud de Glass es falso. Apenas presentó un certificado de salud expedido por el Ministerio de Salud, nada más. El juez Moscoso aparentemente aceptó sin más los testimonios de 4 médicos que participaron en la audiencia del sábado a favor de Glass, aunque por lo que sé en la sentencia, el funcionario del SNAI no se esmeró en absoluto y más bien dijo que no tenía nada que objetar ante lo dicho por los médicos que testificaron a favor de Glass. Estos médicos alegaron que el ex vicepresidente sufría trastornos psicóticos depresivos y cometía actos suicidas. Uno de sus médicos dijo que Glass tuvo episodios psicóticos durante su estancia en la cárcel y otro de ellos afirmó
que ha tenido alucinaciones y muchas veces ha dicho que ve manchas inexistentes de sangre en las paredes. Según Plan B, en la audiencia Glass dijo que toma quetiapina como antipsicótico y sertralina, que es un antidepresivo. Adicionalmente me mandaron gotas de risperidona, que también creo que es un antipsicótico. Cada vez que tengo alucinaciones de crisis auditivas y visuales y que se recrudecen cada vez que hay amotinamientos, tengo que salir evacuado. Además describió otras dolencias que supuestamente tiene y que no se notaron en absoluto durante la caravana que hizo con sus partidarios desde La Tacunga hasta Guayaquil. El juez se sustentó en esas declaraciones para otorgar el habeas corpus, lo cual no fue objetado por el funcionario del SNAI. En definitiva, la resolución del juez de Manglar Alto tiene las características de un fraude procesal de los pies a la cabeza. Hay que agregar una rapidez con la que todo el proceso se produjo, fue muy rápido. Ya quisiéramos los abogados, dijo Paulina Araujo, que alguna vez se nos haya despachado con esa celeridad que la hizo el juez. Y aunque las más altas autoridades del Consejo de la Judicatura no han dicho nada sobre el tema, mientras el presidente de la Corte Nacional, Iván Saquicela, apenas salió a decir que la absurda concesión de la medida de protección no significa que Glass es inocente, ¿no podía al menos cuestionarse la actuación del juez? En verdad, si existe apego a la ley, la apelación a este habeas corpus debería ser aceptada por la Corte Provincial de Santa Elena y Glass debería volver a La Tacunga. Martín Payares, 4 Pelagatos. El blog de la noticia con Andrés Castillo. Hola, buenos días, soy Andrés Castillo Maldonado y este es el blog de la noticia. Les saludo desde el sur de Quito, estoy en las instalaciones del Colegio Arturo Borja, una institución educativa emblemática del sur de la capital, más de 3.000 alumnos. Estamos impulsando el concurso nacional intercolegial de oratoria Voces del Bicentenario, por eso estamos aquí diciéndoles lo mismo que les hemos dicho a ustedes durante todos estos días, que vayan, que conozcan los museos, que vayan al Templo de la Patria, que hablen entre ellos sobre la batalla del Pichincha y sin duda alguna este ejercicio de estar cerca de los jóvenes es muy nutritivo para nosotros, para conocer sus expectativas, sus necesidades, sus ideas. Ya estaremos en los otros colegios también, espérennos muy pronto. Hoy día quiero seguir hablando del tema de la semana, la liberación de Glass. Otro de los temas fundamentales que se pretende imponer dentro de la sociedad es que había una grave idea de que el señor ex vicepresidente Glass podría suicidarse, que corría peligro su vida, que ya estaba en una etapa de las alucinaciones, que veía sangre en las paredes, que escuchaba voces, dicen también. Bueno, pero eso no necesariamente pasaba con el señor Glass solamente cuando estaba detenido. El señor Glass veía en el terreno del Arauco una refinería, ¿no? Y lo que menos hay es una refinería. Y estuvo preso, entre otras cosas, por los acuerdos que tuvo con la empresa que supuestamente tenía que construir la refinería que no existe. Y ahora, por un acuerdo de paz, por un acuerdo por impuestos, el señor presidente Lasso ha permitido que el que ve sangre en las paredes, escucha voces cuando no hay y ve refinerías donde no existe, esté caminando por las calles del Ecuador muy campante, como que nada ha pasado. Ustedes sabrán juzgar si es que en efecto el argumento de que el señor Glass tenía alucinaciones era lo suficientemente válida como para que salga de la cárcel. Soy Andrés Castillo Maldonado y este es el blog de la noticia. Chao, nos vemos. Gracias por sintonizar el noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llegó gracias a Preescolar El Parque,
Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 73 72 081. Síganos en nuestras redes sociales: Facebook Telesucesos Quito, Instagram @telesucesos_, Twitter @telesucesos29, YouTube Telesucesos HD y en nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta mañana. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.